Hola, buenos días. Aquí tenemos a Luis Villicaña. Ahora estamos compartiendo un poquito y bueno, él siempre habla de todo el mundo y hoy quisiera yo compartir para el grupo de la época dorada del ciclismo en México un poquito de lo que es la vida de ciclista de Luis Villicaña y cómo llega a lo que es ser un cronista deportivo. Se los voy a compartir, en este momento se los vamos a poner. Gracias, Almita. Bueno, pues es que tienes que hablar de una vida metida en este deporte hermoso, bellísimo. Desde 1956 a 57, cuando no había campeonato nacional infantil, los patrocinaba el ESTO justamente como campeonato escolar Saeta. Y eso te lo daba medio Suéter Oro con el logo de la escolar. 1957, diciembre, el 6 de diciembre, mi primer campeonato nacional. Había empezado a correr casi un año antes. Y pues infantiles, en el 59 nace el Nacional Infantil en Córdoba, Veracruz. Infantiles, juveniles, prácticamente preolímpicos de 68, corriendo el tándem con Isaac Sosa. Nuestro compañero también era Rodolfo Arévalo. Y los que representaron a México, Julio Munguía, Guillermo Mendoza, del Politécnico. De ahí pues siguió la trayectoria en primera, en segunda, en tiempos de Don Pedro Delgado, cuando ya desaparece la Vuelta de García Balseca, se hace la Vuelta a la Juventud. El Injuve primero, luego Vuelta de la Juventud, seguimos en el medio. En alguna ocasión, un día, al llegar al velódromo olímpico, el que tomaba el micrófono no llegó, y entonces alguien preguntó, ¿quién puede agarrar el micrófono? No va a ser tan difícil. Tomamos el micrófono y volteando a la tribuna del Agustín Melgar, no sé, habría 20, 30 personas, y yo sentí que todos me estaban viendo, solo los nervios, y no pude hablar. Fíjate lo curioso, no pude hablar. Me tuve que voltear y de espaldas empezar a decir la prueba celular. Y ahí empieza algo quizá empírico, de una manera de narrar la competencia, quién fue adelante, quién en segundo. Y en esos mismos años, eran los 70s, con Don Pedro Delgado, los 3 días del Injuve, que tantos éxitos tenía, Vuelta a la Juventud, la Vuelta al Futuro. Se hicieron de pista también en Agustín Melgar. Entonces, curiosamente, teniendo ya el micrófono del velódromo olímpico, la XX con Fernando Alonso, papá de Emilio Fernando Alonso, que todavía es actualmente uno de los mejores comentaristas de fútbol en México. Fernando estaba en la XX y yo en el velódromo. Y Fernando me dice, oye, se está viciando por tu micrófono y el mío. Entonces me puso los dos micrófonos y no sabía que estaba debutando en la radio. En la XX nunca me pagaron ni 10 pesos, bueno, ni uno. Pero ahí debuté en el radio, narrando la competencia en vivo, las competencias de velódromo australianas, eliminación, la velocidad, en los años 70. Bien, entonces continúa, pues nunca leo del deporte, llegué a ser entrenador en jefe de la universidad por allá del 76 al 78, me fui de entrenador nacional a Puerto Rico en el 80-81, había trabajado con Ángel Romero como secretario de la Federación también en 1980, director del velódromo olímpico Agustín Melgar 78-80, todos esos años más o menos conjugados, habiendo dejado de competir desde los Panamericanos de 75, pero ya involucrado en la inercia de ser entrenador, o como decía Don Pedro Delgado, que lo van a recordar a los dos Pedros, Pedro Contreras y Pedro Delgado, que decía que éramos aguatécnicos, que de ciclista habíamos pasado a ser entrenadores, pero corrimos con el padre. Nos tocó correr con esas grandes glorias del ciclismo. Nunca corrí una vuelta grande, pero sí la Vuelta a la Laguna, la Oscar Chango Vélez en Monterrey, carreras así, pero derivé a la Universidad Nacional Autónoma de México y soy todavía muy chamaco. Primero delegado ante la Federación, después entrenador de la UNAM, y ahí fue creciendo la manera de ser. Y pues un día surgió hacer un programa de radio, lo hicimos con la revista Todo Ciclismo en 1986, y alguien nos preguntó, ¿por qué no hace radio? Bernardo de la Serna, el colombiano que murió en León, un buen amigo y maestro, nos involucra y entramos a la estación de radio de Mario Vázquez Raña, Radio ABC Internacional, y estamos en el radio así, también como magia. Entonces ya teníamos una revista, había escrito de algún tiempo también en el ESTO, teníamos el programa de radio, y surge un día la posibilidad, invitado por Raúl Hernández de Joyería Borla, que es un equipo que es parte fundadora también del ciclismo de la UNAM, buscando patrocinio, nos deriva con su cuñado Luis Adame para que nos patrocinara Nissan en la revista. Lo vamos a ver y me dice, el ciclismo, ¿no te interesaría Radio Asir? Yo tengo mi programa en Radio ABC, Radio Asir es un poco más grande que Radio ABC. ¿No te interesaría la televisión?
y toma la llamada y le dice al secretario, comuníqueme con José Ramón Fernández. Invitación, fui a ver a José Ramón, chocamos así como 2-1 el primer día. Él es mucho, yo me siento mucho, no fuimos muy afines, pero como medio año después me invita a Deporte TV, a la Vuelta a Francia, a narrar la Tour de Francia, y ahí desbocó la televisión. Y desde 1986, que nació la revista, entonces la televisión, y pues no hemos dejado de estar y de crecer. Afortunadamente, gracias a Dios, a la fecha, año 2019 estamos, 14 Juegos Olímpicos, desde México 68, alguna colaboración a la Gaceta de la UNAM, en una columnita ahí no tan profesional, lo del periódico Esto, lo del año 64, y ahí fue sumado 88, 92, 96, el 2000, 2004, 2008, 2012, con un orgullo muy personal, 3 mexicanos, mi hijo, una chica y un servidor, a los Olímpicos de Londres, para formar un grupo con cubanos, colombianos, venezolanos, salvadoreños, para narrar para América Latina en español, pero la información generada por OBS, que es Olympic Broadcasting Services, sobre la BBC de Londres, Federal de la Imagen, que ahora lo hacemos en México para Claro Sports a través de América Móvil. Tuvimos esa oportunidad de estar allá en Río 2016 y se suman pues, ya los Juegos Olímpicos de Invierno y de la Juventud, Nanjing, Pyeongchang, los últimos en Buenos Aires, y pues aquí estamos, aquí seguimos. Bueno, tu trayectoria como cronista deportiva es muy amplia, muchos la conocemos, tu trayectoria como ciclista a lo mejor no todos, y esa es la que a mí me interesaba porque estás realmente tú siempre comunicándonos las trayectorias de todo el mundo, y a mí me interesa que nuestro grupo de la época dorada conozca tu trayectoria en el ciclismo. Realmente nos sentimos muy orgullosos de ser tus amigos, Luis, y de que compartas con nosotros en cada evento al que te convocamos. Mira, lo más bonito, Alma, es que dices amigos, realmente somos familia. Tenemos la oportunidad no solamente de competir y de conocer a tu padre, desde antes a Tilio Lambertini, la gente que conoció a Luigi Casola, pero saber quién fue Ernesto Grobet, saber de aquellas cuartetas de la Ola Verde, de Teja, Cano, Pancho Lozano, Gato Serrano, haber conocido a Rafael Vaca, Ángel Romero, ahora que tuvimos la oportunidad de estar con Memo Alejandre, con Federico Ángel, realmente haber convivido con esas gentes, con Julio Cepeda en Monterrey, con Joaquín Martínez, y de cada estado podríamos hablar de uno de ellos. Sí, claro. Hemos tenido la oportunidad de ser parte del final de aquellas vueltas, de haber conocido a Jacinto Brito, a todos los Olímpicos de México 68, compañeros y amigos, de haber convivido con muchos, ser entrenador de otros tantos, dar la posibilidad de narrar a nuestros ciclistas mexicanos ya en eventos internacionales, cuando empiezan a surgir al profesionalismo con Raúl Alcalá, con Miguel Arroyo, con Alberto Pérez Cuapio. Todo eso nos va enriqueciendo. Nunca hemos dejado el ciclismo. Me fui de México, me fui primero a Puerto Rico como entrenador nacional, después me fui a radicar a Cancún y promovíamos allá lo poco que había de competencias, pero pues los medios de alguna manera nos derivaron. Yo no soy ni licenciado en educación física, ni estudié ciencias de la comunicación, tuve la fortuna de estar en la UNAM, en la carrera de administración de empresas, en la Facultad de Comercio y Administración, y haber llegado de mi equipo a ser entrenador en jefe de la universidad es algo que no lo cambias por nada. Bueno, y nos debes algo, realmente todavía tienes una deuda con el ciclismo y con la afición, Luis, y es que tus conocimientos los plasmes, ya sea en un libro o ahora en como se acostumbra en audiolibros, CDs, no sé, en todas estas modernidades de medios que hay, porque tienes muchísimos conocimientos, algo que valoramos mucho es tu memoria. Entonces tienes una deuda todavía con nosotros. ¿Antes de que llegue el alemán? Antes de que llegue el alemán, así es. Con mucho gusto, lo haremos. Muchas gracias, Luis. Bueno, pues para ustedes el grupo de la época dorada del ciclismo en México, aquí les mandamos un mensaje de Luis Villicaña. Hasta luego.